Continuamos con visualización de datos y nos quedamos acá. Voy a volver a correr todo esto. Y lo que toca ver ahora es cómo guardar gráficos. Hay muchas formas de guardar gráficos y también hay muchos formatos en los cuales se puede guardar gráficos. Las dos formas más sencillas de grabar gráficos es utilizando una opción que aparece acá. A ver, esperemos. Esta opción dice Saving y paréntesis, el nombre con el cual vamos a guardar el gráfico y coma Replace. Replace sirve para reemplazar un gráfico que tenga el mismo nombre. Si no pongo Replace, no hay problema si no existe un gráfico con el mismo nombre, pero si existe un gráfico con el mismo nombre, me va a salir que hay un error. Entonces es bueno siempre poner esta opción que es Replace. ¿Sí? Entonces solamente hay que agregarle a la línea de código del gráfico esta opción que es Saving para grabar el gráfico. ¿Sí? En este ejemplo en particular no hemos puesto punto y el formato. Podemos poner el formato JPG o formato PNG o cualquier otro tipo de formatos de gráficos. Si no le ponemos, lo que va a hacer Stata es grabarlo en formato Stata. Entonces probemos. Este es el gráfico que hemos estado trabajando. Lo corro y acá le dijimos que guarde con el nombre example graph. Busco en mi directorio y acá aparece example graph guardado a las 8:19. Este, ¿no? Y como se dan cuenta, tiene el icono de Stata porque está guardado en formato Stata. Ese formato es el formato GPH. ¿Cuál es la ventaja de guardar en formato GPH, en formato Stata? Es que yo puedo editar el gráfico luego de haberlo creado. Por ejemplo, abrimos este gráfico, acá está el gráfico, y ustedes recuerdan que teníamos este botón arriba de la pantalla que dice editor de gráficos. Entonces, yo podría abrir ese editor de gráficos y modificar las características del gráfico, ¿no? Cambiar los colores, el título, las etiquetas, podría cambiar manualmente cualquier característica del gráfico. Esa es la ventaja de guardar un gráfico en formato Stata, en formato GPH. Y eso va a ser de utilidad cuando posteriormente me pidan hacer modificaciones, ¿no? Hay otros formatos como el GPG, perdón, el JPG, el PNG, que son formatos de gráfico que uno luego no puede editar, ¿no? Por ejemplo, te mandan una captura de pantalla y esa captura de pantalla ya no se puede editar, ¿no? Entonces, también es posible guardar en esos formatos, pero si uno tiene la intención de modificar eventualmente alguna característica, no es de mucha utilidad, ¿no? Si quiero modificar eventualmente el gráfico, mejor en formato GPH. Listo. Otra forma de guardar los gráficos es con el comando graph export, exportar el gráfico. Para que este comando graph export funcione, el gráfico tiene que estar abierto. A ver, vamos a cerrar el gráfico y voy a tratar de correr esto. No hay ningún gráfico abierto. Voy a correr esto y me dice no existe ningún gráfico para guardar. Entonces, para guardar o exportar un gráfico, necesito que esté abierto el gráfico y luego pongo Graph Export, el nombre del gráfico, el formato que quiero utilizar para guardar el gráfico y Replace para reemplazar un gráfico en caso exista otro con el mismo nombre. Acá he puesto diferentes formatos de gráfico. Los más conocidos, los más utilizados son JPG, PNG, pero también puedo ponerlo en PDF, en EMF, en EPS, en TIFF, en SVG. Dependiendo del contexto en el cual estemos trabajando, probablemente sea más eficiente elegir uno u otro.
Por ejemplo, si lo que yo quiero es compartir con menor peso posible, que el gráfico no pese mucho, probablemente uno de estos dos es suficiente, no tienen buena resolución y pesan muy poco, así que probablemente si quiero ahorrar espacio en la memoria, puedo exportar gráfico en esto. En PDF quizás sea más conveniente si estoy utilizando LaTeX y quiero poner mi gráfico en un archivo de LaTeX. MF es un archivo que suelen utilizar los diseñadores gráficos. Entonces, si quiero mandar mi gráfico a una revista y esa revista tiene sus diseñadores gráficos donde van a modificar algunas características, probablemente eh, lo ideal sería mandarlo en ese formato. Este formato creo que es bastante, el EPS es bastante bueno cuando uno quiere exportar a PowerPoint, porque PowerPoint lo reconoce bastante bien. Este TIFF es un formato que permite modificar los gráficos después de haber sido creados, y este también. Entonces, cada uno tiene sus ventajas en diferentes contextos. Inclusive hay algunas revistas, hay algunas facultades en la universidad que cuando uno manda un gráfico para una investigación, eh, te dicen en las bases o te dicen en las indicaciones que lo mandes en un formato en específico, porque ellos trabajan con ese formato. Entonces, cualquiera de estos funciona de la misma forma, solamente que hay que cambiar el formato, ¿no? Vamos a correr todo esto, está exportando, y cuando voy a mi directorio, vamos a buscar dónde está mi directorio. Acá está. Están todos los gráficos que he exportado, ¿no? MF, EPS, GPH, JPG, PDF, PNG, este formato que funciona más para páginas web y este formato TIFF. Abramos este que está en PDF. Acá está, es el mismo gráfico. Puedo abrir otro que esté, a ver, en JPG. Estos gráficos de JPG suelen se distorsionan muy fácil cuando uno los acerca, no tienen buena resolución. Entonces, a algunos no les gusta trabajar con ese formato. Veamos otro, veamos el PNG, también no tiene buena resolución, uno acerca y se distorsiona. Probemos el TIFF, ese también se distorsiona. El de PDF probablemente no se distorsione mucho cuando uno lo acerca, ¿no? No se distorsionan los elementos, se ve mucho más claro. Por eso que LaTeX, cuando uno trabaja en LaTeX, prefiere importar en PDF sus gráficos. Y así hay otros formatos que uno puede utilizar. Este se abre con otro programa y este también sirve para ponerlo cuando quiero hacer páginas web. Ok, hasta ahí preguntas, chicos. Ok, entonces, listo. Ahora veamos los schemes que dijimos que eran los estilos, los formatos generales de gráficos. Por defecto, Stata utiliza el scheme básico, que es fondo celeste, ejes negros, líneas y elementos azules y rojos, ¿no? El que están viendo en la pantalla, ese es el formato típico de Stata. Pero si a uno no le gusta trabajar con esos estilos, esos estilos schemes de Stata, uno puede revisar qué estilos adicionales tiene guardado en su memoria Stata. Y para ver eso pongo acá grab query, schemes. Al correr eso, te da la lista de estilos que están guardados en la memoria de Stata.
Por ejemplo, acá aparece este Economist. Ustedes han leído o eventualmente van a leer algún artículo de Economist, la revista de economía más importante del mundo. Y cuando ustedes leen esos artículos de Economist, se dan cuenta que los gráficos que se presentan ahí tienen unas características particulares, ¿no? Acá voy a buscar algunos gráficos. Acá. Ese es un gráfico típico de Economist, ¿no? Fondo celeste, siempre tiene al inicio una barra roja, colores llamativos. Es el estilo de The Economist. Todos los gráficos que se presentan en esa revista tienen ese estilo. Entonces, uno puede replicar ese estilo con este Scheme que ya está descargado en Stat. Uno también puede utilizar estilos en grises. Este mono se refiere a monocolor. Y también puedo utilizar toda esta lista de estilos. Vamos a ir utilizando uno a uno en los siguientes. Pero también, como les comenté, existen schemes, estilos, que no están descargados en la memoria de Stata, y esos los instalamos al inicio del do file con este scheme pack y con este clean plot. Entonces vamos a ir comparando schemes. Acá voy a utilizar el scheme S2 Color, que es el predeterminado para Stata normalmente, ¿no? Acá está. Es el estilo común de Stata. ¿Cómo lo utilizo? Si quiero utilizarlo para un solo gráfico, en las opciones agrego esto. Schem, paréntesis, y el nombre del estilo del Schem. Entonces acá, ese es el gráfico que estábamos haciendo típicamente. Solamente le he agregado esta opción adicional para decirle que lo grafique en ese estilo S2 Color, que es el nombre del estilo típico de Stata. Ahora voy a volver a hacer el gráfico, pero con otro estilo que se llaman Clean Plots, que es el que hemos instalado al inicio, uno de los que hemos instalado al inicio del Duval. Corro. Y acá me aparece que el estilo tiene fondo blanco, principalmente tiene colores de elementos internos rojos y celestes, tiene un formato medio limpio, ¿no? Por eso se llama Clean Plot. Resulta que algunos investigadores se dieron cuenta que el estilo de Stata tenía demasiadas cosas adicionales, ¿no? El fondo celeste era innecesario, las líneas gruesas eran innecesarias, algunas leyendas eran innecesarias. Entonces, lo que hicieron los creadores de este Schem es tratar de limpiar esas cositas que estaban por demás y les quedó este estilo de gráficos. Por eso se llama Clean Plot. Pero además de ese estilo que se ha puesto de moda, muchos están utilizando este estilo, hay otros estilos adicionales. Uno de ellos es el White Table, que aparece acá. Ese estilo se ha puesto mucho de moda en los ámbitos gerenciales, administrativos, y tiene este estilo. No parece un estilo de R. En R los gráficos más o menos son así, con estos colores celestes y estos naranjas, y también fondo blanco. También existe el Black Table, que tiene fondo negro. Estos fondos negros normalmente se utilizan cuando uno quiere el gráfico para uso propio, ¿no? Porque uno no va a imprimir un gráfico con fondo negro. Eso uno lo utiliza cuando quiere el gráfico para uso interno y no quiere que la luz blanca te afecte la vista, entonces lo guardas con color negro. Pero si es para imprimir o para mandar una revista, no se suele utilizar el color negro. También tenemos el ggtable, que se asemeja bastante al paquete ggplot que tienen en R y Python, ¿no? Los que han conocido, los que han utilizado R y Python, saben que hay un paquete que se llama ggplot. Tanto R como Python tienen sus gráficos, su estilo de gráficos particular, pero la mayoría instala ggplot para, para hacer gráficos porque es más atractivo. Y ese mismo estilo se replica acá con el ggtable. Entonces, el mismo gráfico está acá con ggtable y se asemeja mucho más al estilo de R y Python, ¿no?
Esto, por ejemplo, antes en Stata 15, 14 era imposible. Uno prefería hacer sus gráficos en R o Python y hacer sus análisis estadísticos en Stata, porque no había forma de asemejarse al estilo atractivo que tenía R y Python en gráficos. Pero como se dan cuenta, ahora es innecesario recurrir a R o Python, porque uno puede sacar gráficos igualitos, con el mismo estilo. ¿Sí? También, como les comenté en la sesión anterior, hay estilos o schemes que tienen temática. Este de acá es, por ejemplo, en honor a Taylor Swift. Tiene esos colores de uno de sus álbums. También hay un scheme en honor a Ucrania, ¿no? Los colores de la bandera de Ucrania. Y pueden ir ahí cambiando, ¿no? Vamos a cambiar algunos. A ver. En la lista de schemes, el primerito es este Black BRDG. Probemos. Solo voy a cambiar acá el nombre del scheme. Acá está, este es ese formato. Probemos otro. Probemos el neón. Este es el neón, el scheme neón. Probemos el formato Economics que les comenté hace un rato. Acá está, se parece mucho a lo que les mostré en los gráficos de Economics. Probemos otro. Este de acá se llama SJ. Probemos. SJ significa Stata Journal. Stata tiene su revista indexada y los gráficos de esa revista tienen ese formato. Probemos otro. El S2G Color, a ver, muy parecido al de Stata básico. Probemos Plot Plane, es este. No es negro negro, ¿no? Son grises y pueden utilizar cualquiera. La lista que saca no es una lista definitiva, es la lista que está instalada en Stata y además los que hemos instalado al inicio del PDF, pero hay infinidad de stems en Internet y uno puede instalarlos si lo desea. Ok, ¿hay preguntas, chicos? Listo. Sigamos. Ahora vemos las leyendas. Las leyendas es un cuadradito que tiene los gráficos en alguna parte del gráfico, arriba, abajo, a la izquierda, derecha, donde el que hace el gráfico trata de indicar a qué corresponde cada color, cada elemento, cada símbolo. Entonces veamos cómo colocar o cómo también eliminar, cómo modificar esas leyendas. Acá cuando vamos a Help Legend Options, tenemos todo lo que se puede hacer con las leyendas. Acá dice opciones específicas para aplicar a leyendas. Se puede modificar el orden en cual se presentan los elementos de la leyenda. Se puede modificar las etiquetas o las palabras que están dentro de la leyenda. Se pueden modificar las posiciones. Se puede cambiar el estilo.
Se puede poner los elementos en columnas o en filas, todo lo que se les ocurra que se puede cambiar en una leyenda está en alguna parte de esto, solamente hay que buscar. Y al igual que cualquier cosa en Stata, sería imposible aprender todos en una clase, pero la idea es de que se familiaricen para que puedan encontrar con facilidad las, las formas o las opciones que uno puede utilizar. Veamos el ejemplo que estábamos utilizando la clase anterior, que era esto, ¿no? Un gráfico de dispersión, que son los puntos azules, y un gráfico de tendencia, que es la línea roja. Por defecto, Stata me da la leyenda abajo. Stata siempre trata de buscar el lugar y la forma más visualmente atractiva para presentar la leyenda. Acá me pone que los puntitos corresponden a la variable y esta línea roja corresponde a los valores ajustados. Pero probablemente no me interesa mucho mostrar la leyenda, lo puedo desactivar, lo puedo eliminar. ¿Cómo? Al final le pongo coma, legends y en paréntesis off, ¿no? Apagar la leyenda. Y ahora ya no tengo la leyenda en ninguna parte. ¿Qué más? Luego veamos. Tenemos el gráfico, la leyenda aparece, pero que el punto azul diga y la línea roja diga valores ajustados, no vea mucha información, así que probablemente yo quiera cambiar la descripción de esos elementos. Stata por defecto pone el nombre de la variable que aparece en la base de datos o la descripción de la variable en caso exista la descripción de la variable. En este ejemplo, la variable tiene nombre, pero no tiene descripción, no tiene etiqueta, por eso pone solamente el nombre de la variable. Si tendríamos descripción, Stata utilizaría la descripción. Entonces, no es muy informativo que aparezca y que acá aparezca solamente valores ajustados. Quiero cambiarlo. Entonces, al final pongo en las opciones del gráfico leyenda y adentro las modificaciones que quiero hacer a la leyenda. En este caso, lo que quiero modificar son las etiquetas, por eso dice label. Entonces le digo label. Al primer elemento, ponle la etiqueta firstgraph y al segundo elemento, ponle la etiqueta secondgraph. Por cada elemento, tengo que poner esta subopción label, ¿no? En caso tendría tres elementos, tendría que poner label, paréntesis 3 y el nombre o la etiqueta que le quiero poner. En este caso solamente son dos etiquetas. Entonces acá hice primer grupo y acá segundo grupo. Listo. ¿Qué más? Puedo hacer más modificaciones. Acá no he puesto, pero probemos. Vamos a copiar esto. Supongamos que no me gusta que eso esté uno al costado del otro. Quiero que esté uno encima del otro. Es decir, first grab y abajo second grab. Eso, si no mal recuerdo, se hace de la siguiente forma. Col 1. A ver, probemos si funciona. Acá está. ¿Por qué col 1? Porque es columnas, solamente una columna, todo en una sola columna. Y si quiero indicarle que ponga en filas, sería row, ¿no? Row. En una sola fila quiero que ponga todos los elementos de la leyenda. Cualquier modificación que se les ocurra a ustedes está en alguna parte de la ayuda de Stat. Veamos a ver quizás alguna aplicación más. A ver, veamos. Dice Order. Order es la opción para que aparezcan las descripciones en diferente posición. Veamos cómo se utiliza. Me dice que pongo, vamos a ver si no entiendo, puedo ver los ejemplos. Sería order.
Vamos a ponerlo al revés. Acá está. Le he dicho que primero ponga el segundo elemento y luego ponga el primer elemento. ¿Cómo? Con esta opción que dice order y pongo primero 2 para referirme al segundo elemento y uno al primer elemento. Otra opción busquemos que se puede aplicar. Dice, veamos, veamos, cambiar la región. A ver, este acá que dice region, style outline, me dice qué estilo tiene que tener el cuadradito, la parte interna del cuadradito de la leyenda. Y tengo un montón de opciones ahí dentro. Acá buscamos region, acá style o el color también se puede modificar. A ver, cambiemos color. Y si quiero ver la lista de colores, todos estos, ¿no? Probemos un color fuerte en lugar de estilo, color. Acá está el color de la leyenda, del cuadradito de la leyenda, se lleva a magenta. Entonces, todo lo que uno se le ocurriría hacer con la leyenda, se puede hacer con el código. Yo sé que es medio tedioso ir buscando uno a uno los elementos, pero eso hace factible que yo pueda replicar el gráfico cuando quiera, ¿no? También tendría la opción de modificar manualmente, es una opción, pero luego cuando quiera replicarlo después de un tiempo, probablemente se me vuelva complicado recordar exactamente qué hice manualmente. Mejor lo hago en el código. Ok. Ahora sí, entonces por, dejamos eso de las leyendas y vayamos a la parte 4 que son histogramas. Los histogramas son gráficos univariados, solamente sirven para mostrar la información de una variable y en particular nos ayudan a ver la distribución. Entonces, tenemos nosotros la variable x, hagamos un histograma de esa variable, pongo histogram y el nombre de la variable, y en este gráfico me dice que x está centrado en cero, tiene valores negativos, valores positivos, y acá al costado me aparece density. ¿Qué era density? ¿Se acuerdan en sus cursos de estadística? Densidad, ¿no? Un gráfico de densidad me decía que, bueno, teóricamente el área debajo, el área de la función densidad es uno porque muestra la probabilidad, la distribución de probabilidad, y eso es lo que nos muestra acá. ¿Por qué lo muestra como barritas? Porque lo que hace Stata es elegir un ancho para decir que los valores que van desde el inicio de la barrita hasta el final de la barrita se repiten con tanta probabilidad. Entonces, de este gráfico yo puedo ver que los valores cercanos a cero son los que más aparecen en la base de datos y los que aparecen, los valores que están en -2 aparecen muy pocas veces y valores que están en -4 no aparecen nunca, ¿no? No solamente me da información de cómo se repiten o cuántas veces se repiten los elementos o los valores de una variable. Ese gráfico de densidad o esta información de densidad a veces no la entienden con facilidad personas que no tienen carreras de economía, administración. Si, por ejemplo, quisiera mostrar este gráfico a alguien que no está especializado con estos términos, podría alternativamente mostrarle la frecuencia o el porcentaje.
Probemos, en lugar de densidad, mostremos la frecuencia y ahora mostremos el porcentaje. Como se dan cuenta, el gráfico es exactamente el mismo, tiene las mismas barras, está idéntico. Lo único que cambia es la unidad en el eje vertical, ¿no? Porcentaje, el anterior era frecuencia y el original era densidad. Entonces, en términos visuales, para explicar a las personas, es indiferente cualquiera de los tres, solamente la forma en cual comentamos este eje es la diferencia, ¿no? Acá me dice cuántas veces se repite esos elementos en la base de datos. Acá, por ejemplo, veo que estos valores cercanos a cero se repiten 60 y tantas veces. Estos valores que están en -2 se repiten unas 5 o 6 veces. En el caso del porcentaje, estos valores que están cerca a cero corresponden o se repiten 9% en la base de datos. Es el 9% de la base de datos. Estos valores que están en -2 son más o menos, ¿cuánto? 5%, perdón, sería 0,5% de la base de datos. Entonces, los tres son equivalentes, los tres se hacen con histograma, solamente que si le pongo coma percent, me muestra el porcentaje en el eje vertical. Si le pongo coma frequency, pone la frecuencia en el eje vertical. Y si no le pongo nada, me pone el valor de la densidad. Listo. Sigamos. ¿Qué más? Luego, cuando veo el gráfico, yo me pregunto, ¿qué ancho elige Stata para cada barrita? La elección del ancho lo hace Stata y lo hace de modo que sea visualmente lo más atractivo. Pero nosotros le podemos cambiar ese ancho de banda. Por ejemplo, acá hay ¿cuántas barras? Ahí debe haber unas 20 barras. Si yo quiero menos barras, cambio esas barras. Entonces lo que va a hacer Stata es agrupar los valores, las observaciones, en grupos más grandes. Y eso se llama el bandwidth. El bandwidth es el ancho de la barrita y el bin es la cantidad de barritas. Yo le puedo indicar a Stata la cantidad de barritas que quiero que utilice o le puedo indicar la cantidad o el ancho, perdón, el ancho de cada barrita. Probemos con esto. Le estoy diciendo que el ancho de cada barra sea 0,3. Y como nos damos cuenta, aparecen menos barras. Le puedo cambiar a 0,5, que sea el ancho de cada barrita, y aparecen menos barras, porque el ancho ya consume más, ¿no? Y le puedo cambiar quizás a un ancho de 5, y resulta que solamente hay dos barritas, ¿no? Esta barra acá y una barra acá bien bajita. O también le puedo cambiar un ancho de banda bien chiquito, 0,01. Acá ya está muchas, pero muchas barritas. ¿Cuál elijo? Dependiendo cuál sea el objetivo de ustedes o si necesitan agrupar los valores de su variable. Stata lo que trata de hacer es ponerlo lo más visualmente atractivo, pero ustedes pueden elegir el ancho que se les ocurra. Alternativamente, les dije que también pueden elegir la cantidad de barritas y eso se hace con la opción bin. Estoy diciendo, separa en 25 barritas, acá está 25 barras. Le puedo decir que separe en 250 barras. Le puedo decir en 2500 barras. O le puedo poner simplemente en 2, 3 barras, ¿no? 3 barras. Ustedes lo agrupan como deseen. Ese gráfico de histograma se suele utilizar bastante, por eso es que lo pongo acá separado.
Cuando uno empieza a analizar las variables por separado, el análisis univariado es quizás el gráfico principal que uno presenta. Ahora pasemos a los gráficos bivariados. Un gráfico bivariado es este two-way que ya hemos estado usando, un gráfico de dos ejes, por tanto, un gráfico donde relacionamos dos variables. Hay muchísimos gráficos eh, bivariados. Si yo pongo help two-way, me va a aparecer una lista de gráficos. Acá están, son muchos. Está el gráfico scatter, que es el de dispersión, el gráfico de líneas, el gráfico que conecta líneas, el gráfico scatter y el gráfico area, bar, ese es el de pie, el spike, el drop line, el dot, los gráficos que hacen rangos, el R area, R bar, R spike, R cap, R capsin, R scatter, R line, R connector. Están los gráficos de coordenadas emparejadas, PS spike, PS capsim. Acá hay gráficos de series de tiempo, el test line, el TSR line y un montón de gráficos. ¿Se utilizan todos? No. Rara vez uno va a utilizar, por ejemplo, estos de acá. Es casi imposible, a menos que tengamos un tema muy especializado, que utilicemos estos. Los de acá utilizan más en macroeconomía, los de acá se utilizan más en gestión, en administración. Entonces, tenemos mucha disponibilidad de tipos de gráficos, pero no todos vamos a usarlos en este curso. Acá he puesto los gráficos que se usan con mayor frecuencia. Por ejemplo, el gráfico de dispersión, que ya hemos estado usando, que era el scatter. El gráfico de ajuste lineal o de tendencia, que hemos llamado LFIT. También existe el LFIT, pero con intervalo de confianza, que vamos a utilizar en un rato, que se llama LFIT CI. Si no nos convence un gráfico de tendencia lineal, podemos hacer un gráfico de tendencia cuadrática, que se llama QFIT. También existe el QFIT con intervalos de confianza, que es QFIT CI. Tenemos las curvas Lawes, que es lo mismo que el LFIT y el QFIT, pero en términos no paramétricos. En un rato voy a explicar qué significa no paramétrico. Está el gráfico de densidad kernel, que es muy parecido al histograma. Y están los gráficos de series de tiempo, que son los TS-Line. Hay otros gráficos que no vamos a utilizar, se usan muy pocos, como el two-way line, el two-way bar, gráfico de barras, el gráfico two-way connected, el two-way dot y el two-way histogram. Bueno, este debería estar bien. Entonces, veamos, vamos a ir viendo algunos de ellos. Acá estoy creando una base de datos totalmente ficticia. Ya hemos visto que que estas opciones R uniform es para crear una variable uniforme aleatoria. En este caso, que va del 8 al 100. Acá otra variable uniforme que va del 0 al 1. Todo esto no es necesario que lo conozcamos, solamente lo estoy creando para poder hacer gráficos. Ahora tengo una base de datos que tiene edad al cuadrado, esta variable female 1, 0 si es hombre, y crowns, que es una variable que creo que son premios. Ok, entonces voy a hacer un gráfico donde relacione crowns y age con un gráfico scatter, ¿no? Corro. Y acá está. Es un gráfico de dispersión, cada puntito es una persona, y para cada persona tengo su edad y su valor en la variable crown. Y veamos. A ese gráfico le podría hacer cambios. Ya hemos visto que le podría cambiar los símbolos. En este caso le puedo cambiar con símbolos que sean círculos vacíos. Ya hemos aprendido que M symbol es el símbolo del marcador y M symbol es el tamaño del marcador, que sea pequeño. Entonces, eso ya lo hemos visto con las opciones en la parte anterior del do file. Vamos a separar la información por género. Acá estamos diciendo
que hagamos el mismo scatter, pero separado por la variable female. El by sirve para decirle que separe la información. Acá son los que son female 0, hombres, y acá female 1, que son mujeres. Digamos, luego le puedo decir lo siguiente. Si no me gusta que esté separado así uno y acá otro, quiero que uno esté encima del otro. ¿Se acuerdan que la forma era poner two-way, paréntesis, el primer gráfico, y luego otro paréntesis y el código para el otro gráfico que va a estar encima? Entonces la información para hombres va a estar en el mismo plano que la información de mujeres, solamente que seguro diferenciado por colores. Entonces acá dice un gráfico de densidad que relacione count y age, pero solamente si se cumple que la variable female es 0. Eso es el primer gráfico. El segundo gráfico que va a ir encima es un scatter que relacione count y age, pero solamente si la variable female es igual a 1. Y para que en la leyenda podamos identificar que uno es hombres y dos es mujeres, voy a poner la opción legend, label 1 corresponde a males y label 2 corresponde a females. Corro. Y ahora tengo el gráfico de hombres y mujeres, pero uno encima del otro. Es lo mismo que vimos acá con el comando by, pero acá estaba uno al costado del otro. Ahora con este código, en lugar de estar uno al costado del otro, está uno encima del otro. Entonces está interesante. Parece que tanto hombres y mujeres presentan una misma relación, ¿no? Una relación cuadrática. Age y crown se relacionan cuadráticamente en ambos casos, pero parece que hay más hombres que mujeres. Entonces vamos a ir analizando un poco eso. Luego, acá tenemos el mismo gráfico, solamente utilizando delimit. ¿Se acuerdan que cuando el código es muy largo, para que se vea más ordenado, puedo utilizar estas opciones de delimit? Seguimos con el gráfico de scatter para hombres, el gráfico de scatter para mujeres. En este caso le decimos que el esquema o el estilo de gráfico sea white table, que el título sea edad versus crown by sex, que el eje X tenga la descripción, la etiqueta age, y que el eje Y tenga el título number of crowns. Y la leyenda que ya estaba acá arriba es que uno es males y dos females. Corro. Y acá el gráfico está más bonito. Le hemos puesto el estilo white table y la leyenda dice que el primer elemento son males y los segundos elementos son females. Y acá está la etiqueta del eje Y, que es número de crowns, y acá el eje X, que es age, y el título age versus crowns by sex. No más bonito gráfico que el anterior que estaba en formato solo estático. Listo, veamos. Eso solamente para separar los gráficos, pero separar la información cuando tengo diferentes grupos, ¿no? Una opción es poner un grupo al costado del otro y la otra opción es poner uno encima del otro. Ahora vayamos al LFIT, al QFIT que hemos visto hace un ratito, ¿no? Estos de acá. LFIT, LFIT-CI, QFIT, QFIT-C y el AWES. Todos ellos que estoy seleccionando son ajustes, son formas de ver cuál es la tendencia con la cual se relacionan dos variables. Entonces, probemos. Empecemos con el fit. Acá está, el fit. En la clase anterior, una de sus compañeros preguntó si el LFIT era lo mismo que el MCO, y sí, el LFIT lo que hace es crea la línea MCO, pero que en estadística se conoce como la correlación de Pearson. La correlación de Pearson es equivalente a hacer un MCO cuando tenemos solamente dos variables, cuando tenemos un Y y un X. Entonces, cuando acá estoy poniendo
esta línea de tendencia Krauss, que relaciona Krauss y H, lo que estoy haciendo es regresionar Krauss versus H. Y la línea, el beta cero o el beta de la constante, que sería el punto donde corta esta línea a este eje, y el otro beta sería la pendiente, ¿no? En este caso una pendiente negativa. Me está diciendo esta pendiente negativa que la variable edad se relaciona negativamente con la variable Krauss, ¿no? A mayor edad, menor valor en la variable Krauss. Y esa es la forma típica que uno relaciona dos variables, con una línea de tendencia, lineal. ¿Por qué lineal? Porque tiene una pendiente constante. Entonces, esa es la forma típica, una línea de tendencia lineal. Sin embargo, en sus cursos de econometría y estadística, han visto que cualquier línea de tendencia tiene un intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza se podría agregar a este gráfico con el comando lfit.ci. Este CI que aparece al final del nombre lfit significa confidence interval, intervalo de confianza. Y lo único que me dice o que me agrega al gráfico es ese área gris que aparece alrededor de la línea de tendencia. Y si recordamos, el intervalo de confianza es simplemente el beta, en este caso el valor de la pendiente, más menos el t estadístico al significancia que estamos utilizando, que es el 5%, por el error estándar, ¿no? Entonces, por eso es un área, porque es más menos. ¿Qué información me da ese área? Me dice que, si bien es cierto, con los datos hemos calculado esta línea azul, como esos datos provienen de una muestra, en realidad no estamos seguros si es ese valor exacto o es un poquito más, un poquito menos. Entonces, esa área me dice que en realidad el valor real podría estar un poquito más encima que el valor celeste o un poquito más debajo del valor celeste. Y eso puede ser de mucha ayuda si yo quiero convencer a mi audiencia de que mis estimaciones en realidad son, son eficientes, la significancia es buena. Entonces, para eso sirve el comando, perdón, el gráfico lfit.ci. Listo. Acá, de vuelta, el mismo gráfico, solamente para hacerles notar que no importa el orden en el cual yo ponga los gráficos. Acá está primero el lfit.ci y luego el scatter. Y ya lo mismo si pongo primero el scatter y luego el lfit.ci. Da el mismo gráfico, no hay problema. No se preocupen por el orden, da lo mismo. Ahora veamos lo siguiente. Cuando yo hago el gráfico vamos a regresar al gráfico original. Cuando yo tengo el gráfico original, sí veo que hay una tendencia negativa, pero más parece que es una tendencia cuadrática, ¿no? Parece más una función cóncava. Al inicio hay una pendiente positiva y luego la pendiente se vuelve negativa. Pero el gráfico LFIT, al ser un gráfico lineal, de tendencia lineal, no está considerando que hay esa posibilidad de que sea una relación cuadrática. Si yo sospecho que la relación es cuadrática, entonces lo que hago es utilizar el gráfico QFIT. Acá aparece QFIT. Entonces digo, crea una línea de tendencia cuadrática entre Crown y A y atrás o además pone un gráfico de scatter. Veamos. Y acá está. En lugar de utilizar una tendencia lineal con pendiente constante, ahora está presentando un gráfico de tendencia, pero cuadrático, una cóncava, ¿no? Y eso parece representar mejor la relación entre edad y Crown. Listo. Y al igual que el caso de los intervalos de confianza en el LFIT, acá también el QFIT
puede tener su intervalo de confianza. Y eso se grafica con el QFIT CI, ¿no? CI es Confidence Interval. Corro. Y acá está. El gráfico o la línea azul o celeste, no veo bien, creo que es azul, tiene a su alrededor ese área, ese área celeste, que básicamente nos dice que esa línea no es, con los datos me da esa línea, el valor de esa línea, pero como es una muestra, probablemente esté un poquito más arriba, un poquito más abajo en términos poblacionales. Ok. Y bueno, no es necesario que sepan, pero si yo hago una regresión entre Crown y Age, vamos a solamente hacer Crown y Age, y hago el grafiquito de LFIT, acá está. Estamos sacando la tendencia lineal entre Crowns y Age, y acá tengo la regresión. Este beta del coeficiente, que es 3241, sería el punto donde esta línea corta este eje, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor de Y cuando H es cero? Sería el intercepto acá. Y este beta o este coeficiente del H sería la pendiente de esta línea, que como vemos es negativo 11,64. Y luego, este, este intervalo de confianza que aparece acá se representa o se calcula combinando esos intervalos de confianza que aparecen acá. En el caso que yo quiera presentar la relación cuadrática, que acá sería en lugar de LFIT CI, QFIT CI, esa relación cuadrática también la podría representar como una regresión. Pongo acá regresión de Crowns, que es el que está en el eje Y, H, y también H al cuadrado, para decir que tiene una relación cuadrática. Corro. Este beta o este coeficiente de la constante, que sale en 2339, debería ser el punto donde esta curva choca con el eje vertical, es decir, el valor de la curva cuando h es cero, ¿no? Está por acá más o menos. Si extendemos esta línea, debe chocar por acá más o menos. Ese sería este 2339. Luego me dice que a cada año adicional la edad aumenta de forma directa 31,30, pero resulta que esa pendiente va reduciéndose progresivamente. Cuando el beta del h es positivo y el beta del h al cuadrado es negativo, tiene esta forma, que es una cóncava. Si el h hubiera sido negativo y el h al cuadrado positivo, hubiera sido una convexa. Entonces, dependiendo de qué valores y qué signos tengan estos betas y los coeficientes, esta forma va a cambiar. Puede ser, la voy a graficar. Esa cuadrática podría ser, bueno, el que vemos es así, ¿no? Pero también podría ser así, o podría ser así, o podría ser así, ¿no? Y esas formas, los cuatro son cuadráticas, pero, uy, perdón, este no es, este está mal. Está, la forma cuadrática va a depender mucho, bueno, va a depender qué forma tenga de los signos que aparezcan en el beta de h y en el beta de h al cuadrado. Listo, uy, perdón.
Si bien es cierto, no estamos entrando a los temas de econometría en este curso, mucho de lo que se ve acá, en el fondo también es econometría. Seguimos. Entonces nos quedamos tanto el QFIT como el LFIT son ajustes paramétricos. ¿A qué se refiere cuando que son paramétricos? Paramétrico es cuando yo le estoy diciendo inicialmente que la relación que sospecho es de una forma, ¿no? En el LFIT yo le estoy diciendo que sospecho que la relación es lineal. En el QFIT yo le estoy diciendo de antemano que yo sospecho que la relación es cuadrática. También podría ser una relación cúbica. Si yo le digo al programa que sospecho que la relación es cúbica, es un método paramétrico. Pero si yo le doy la libertad a Stata o a cualquier programa de que elija si la relación es lineal o es cuadrática o es cúbica o lo que sea, a eso se le llama un método no paramétrico. Y una forma de hacer el método no paramétrico acá es con el always. El comando always quiere decir la minimización. Trata de buscar la tendencia que minimiza los errores, sea esta tendencia lineal, sea cuadrática, sea cúbica, sea la que sea. Entonces, yo no le estoy diciendo de antemano qué tipo de relación quiero que explore, sino le estoy dando libertad. Por eso se llama no paramétrico. Y acá está. Parece que luego de haber probado con la lineal, con la cuadrática, con la cúbica, haber probado con varios, Stata encuentra que la mejor relación es la cuadrática y por eso me la muestra. No le dije que yo creía que era paramétrica, le he dado la libertad que elija cualquiera de los tipos de relaciones. Entonces, para eso sirve el LAWES. Sí, chicos, hasta hay preguntas. Diego, una Ok, sí. pregunta. Ahora veamos algunos gráficos como el gráfico de barras y el gráfico, el boxplot. Para aplicar esos gráficos voy a crear esta base de datos ficticia. No puedo utilizar la anterior porque el gráfico de barras y el gráfico de cajas separadas necesita variables categóricas o binarias. Entonces estoy creando una base de datos continua, para una base de datos diferente. Yanela, cuéntame. ¿Se me escucha? Sí, Yanela, cuéntame. Ah, ya, solo quería preguntar, digamos, ¿hay alguna limitante de las funciones a las que Stata puede ajustar los gráficos? O sea, ¿están todas las funciones que nosotros conocemos o hay algunas que no? En estricto, solamente prueba la lineal, prueba la cuadrática y prueba la cúbica. Podrías forzarle para que intente otras, pero eso lo vamos a ver luego. Pero solamente para esos gráficos utiliza los tres. Ah, ¿Por ya. qué no utiliza otros? Porque se asume que son bases de datos pequeñas, donde lo más común es que aparezca una de las tres. Pero eventualmente vamos a forzarla para que utilice y pruebe otras. Por eso mismo, cuando uno va a la ayuda de Stata, de los gráficos de dos ejes, solamente va a encontrar esas tres opciones. Acá está. LFIT, QFIT, el AWES y también aparece el fractional polynomial.
Es decir, uno le puede dar el polinomio que quiera, pero eso ya es una forma de forzar a que intente otros. Le puedes poner cualquier polinomio, pero eso ya sería forzar. Pero eventualmente vamos a hacerlo. Que chicos, sigamos. Entonces, he creado una base de datos ficticia. Acá tengo la provincia donde vive la persona, el ingreso de la persona, si es hombre o mujer la persona, y si está casado o no está casada la persona. Estas dos variables, do y do2, no son importantes. Lo que me importa son esto: la provincia donde vive la persona, el ingreso donde vive el ingreso que tiene la persona, si es hombre o mujer, y si está casada o no. Perdón. Ok, sigamos. Probemos. Gráfico de barras. Hagamos lo siguiente. El comando general para cualquier gráfico de este tipo es graph y luego ponemos bar y ponemos income. Si solamente le doy esa información, me va a sacar el promedio de ingresos representado por la altura de una barra. Entonces, ha sacado el promedio de ingresos de todos los individuos y sale que es como 50 y tantos mil, ¿no? Ese es el ingreso promedio. Si no me gusta que esté de esa forma vertical y quiero que esté de forma horizontal, solamente le cambio. En lugar de bar, le pongo H bar, horizontal bar. Y acá está, volteado, pero es la misma información. De todos modos, hacer un gráfico con una sola barra no es nada atractivo ni nada informativo. Así que lo ideal, o lo que se suele hacer, es presentar barras con información separada por grupos. En este caso le estoy diciendo, preséntame un gráfico de barras de los ingresos, pero separando la información por provincias. Y para decirle que sea separado, le pongo over y el nombre de la variable que separa por grupos. Entonces son 7 provincias y para cada provincia hay una barra y la altura de la barra me indica el promedio de ingresos. Acá la provincia 2 es la que tiene mayor promedio de ingreso y la provincia 7 es la que tiene menor promedio de ingresos. También, si le quiero cambiar a que sea horizontal, lo único que tengo que hacer es en lugar de bar ponerle h bar y ya está. Está de forma horizontal. Si no me basta separar por provincia, también puedo hacer separaciones adicionales. Acá abajo le estoy poniendo que separe por provincia, por género y por estatus civil, si está casada o no está casada. Probemos que sale. Acá hay 3 separaciones, ¿no? 3 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se refiere a la provincia. Acá, estas dos barras que aparecen encima de cero corresponden a female. Este serían mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres. No, para cada provincia hay mujeres, hombres. Y el azul correspondería a que no sean casadas y el rojo a que sí están casadas, ¿no? Medio confuso, pero logra separar en 3 niveles: por provincias, por género y por estatus civil. Si de todas formas quiero presentar un gráfico así medio desordenado, lo ideal sería cambiar esos valores con nombres, ¿no? El nombre de la provincia, indicar que cero corresponde a mujer, pero cero a hombre, uno mujer, y esto de acá corresponde a soltero casado. Entonces, para ello, le voy a poner acá, le voy a definir a qué provincia corresponde cada uno de los números de las categorías. Y nosotros ya hemos visto en alguna sesión que para darle las etiquetas a cada valor de la variable se hacía 2 pasos. El primer paso había que decirle
qué categoría correspondía a cada número y en el segundo paso, asignar esa información a la variable. Entonces acá lo que estoy haciendo es determinar o asignar la categoría at al número uno, la categoría do al número 2, la categoría AJ al número 3, la categoría FU a la categoría 4, la categoría 5 FU, pero acá me equivoqué. La categoría FU al número 4, la categoría SH a la categoría 5, la categoría RAC al número 6 y la categoría UQ al número 7. Esa información del numerito con su categoría la guardamos con el nombre prop name, nombre de provincia. Acá estamos definiendo las etiquetas, guardando la información con el nombre prop name y acá la información. El segundo paso es decirle que vamos a asignar los valores de prop name, que es lo que está arriba, a la variable provincia. Y ahora cuando voy a mi base de datos, en lugar de los nombres de provincias, de los números de provincias, aparece el nombre de la provincia. Igual puedo hacer con la variable Marriott, le voy a asignar single a 0 y Marriott a 1. Y lo mismo con la variable sex, female, perdón, le voy a poner M de male a 0 y 1, F a 1 que es female. Entonces acá tengo con sus etiquetas las categorías. Y cuando grafico, lo mismo que grafiqué hace un rato, pero ahora las variables ya tienen nombres, es más fácil de entender, ¿no? Acá está, estas 4 barras corresponden a la provincia AD, estas 4 barras a la provincia DU, estas 4 barras a la provincia AJ. Dentro de la provincia AD, estas 2 barras corresponden a las mujeres, perdón, a los hombres, male, estas 2 barras a las mujeres. Dentro de la provincia de U, estas 2 barras corresponden a hombres y estas 2 barras a mujeres. Dentro de los hombres de la provincia de, la barra azul corresponde al ingreso de los solteros y la barra roja al ingreso de los casados. Acá claramente noto que los hombres solteros de la provincia de U son los que más ganan, ¿no? Porque tienen más ingresos. Y parece que este azul es el más chiquito, que serían los hombres de la provincia UQ y que son solteros, son los que ganan menos entre todos estos. Listo. Y bueno, le podemos agregar características. Acá es el mismo gráfico, si se dan cuenta, pero solamente le hemos agregado al título a breakdown of men income by group. Al eje Y le estamos poniendo ingreso promedio en dólares. Le estamos poniendo el formato de gráficos white y blue. Una nota. Esta nota es una oración que va a ir debajo del gráfico que dice eh, los efectos principales aparecen por provincia, no sexo, no marital estatus. Cualquier oración pueden poner y esa nota aparece acá abajo, ¿no? Todos los gráficos que ustedes chequean o ven en investigaciones siempre tienen su nota al pie de página que dice elaboración propia, datos de tal lugar, de tal año. Entonces, esa nota se pone con esa opción que aparece acá, Note. Este gráfico está bien bonito, ¿no? El formato es muy bueno. Listo. Después son los gráficos de barras. Vayamos a los gráficos de cajas que se les conoce como box plot. Los box plot, vamos a hacer acá un gráfico simple. Un gráfico, un box plot de los ingresos. Este grafiquito lo han visto en algún momento en estadística. Tal vez no recuerden mucho porque ya llevaron estadística hace algunos semestres.
pero este gráfico de caja me da información de la distribución de la variable. Esta línea central que está dentro de la caja me representa la mediana de la variable. La mediana de ingresos es más o menos 50.000. Este, esta esquina, este valor que representa esta línea que está en esta esquina, representa el percentil 25 de la variable income, que más o menos es 40.000. Este elemento que está en esa esquina, esta línea, corresponde al percentil 75, que más o menos está en 70.000. La distancia entre esos dos esquinas se llama el rango intercuartil, que te da información de cuán dispersos están la mayoría de elementos de esa variable. Y este extremo de acá es 1.5 por el percentil 75 más el percentil, perdón, este elemento de acá sería, déjenme escribirlo, si no me equivoco. Este elemento de acá sería 1.5 por el rango intercuartil, que era la distancia que estaba acá, más el percentil 75. Y este elemento de acá abajo era 1.5 por el rango intercuartil más, pero menos, acá sería menos, percentil 25 menos 1.5 veces el rango intercuartil. A ver, en un segundo, ¿cómo saco esto? Mm, Mejor vuelvo a escribir. Percentil 25 menos 1.5 veces rango intercuartil. Este de acá era el percentil 25, este de acá el percentil 75, el, y este percentil 25 es lo mismo que decir la mediana. Mediana es lo mismo que percentil 25. ¿Y para qué sirve eso? Para ver cómo se distribuye la variable, ¿no? Si por alguna razón aparecerían puntitos fuera de ese rango, fuera de este extremo, por encima de ese extremo o por debajo de este otro extremo, serían valores atípicos. Serían personas que tienen ingresos muy por encima de lo que uno esperaría de esa variable, o personas que tienen ingresos muy por debajo de lo que uno esperaría según la distribución de la variable. Entonces, ese gráfico de cajas se usa bastante y solamente hay que poner graph box income. Y si uno quiere que esté horizontal, solamente le pone la H adelante de box y voltea el gráfico para que esté horizontal. Ese gráfico por sí solito, cuando hay solo uno de estos, no es muy informativo. Lo interesante es cuando separa una variable por grupos. En este caso voy a separar ese gráfico de cajas por provincia. Y acá está, son 7 provincias, así que hay 7 cajas. Y eh, estos puntitos que aparecen ahí fuera de este límite, tanto hacia arriba y hacia abajo, son valores atípicos, que se le conoce como outliers, que son personas que tienen ingresos muy por encima de lo que uno esperaría de la distribución de esa variable, y acá personas con ingresos muy por debajo que tienen, que están por fuera de lo que uno esperaría, ¿no? Imagínense que es una persona que es millonaria y que está con ingresos muy alejados de la mayoría de personas, y acá personas muy pobres que no encajan dentro de la distribución de ingresos de las personas de esa provincia. ¿Por qué presento o por qué presentaría gráficos de este tipo? Porque visualmente me da información de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Me da información de la mediana, de los percentiles, de los valores extremos, y también lo puedo comparar entre provincias. Es muy rico presentar estos gráficos.
así que se suele utilizar bastante. Ya les comenté que si le pongo H al adelante del box, lo voltea. Y al igual que el gráfico de barras, puedo separarlo en varios niveles, no solamente por provincias, acá lo voy a separar por género y también por el estatus de estar casado o no estar casado. Estas cuatro cajas corresponden a la provincia AD, estas cuatro cajas a la provincia DU, estas cuatro cajas a la provincia AJ, y así para cada provincia cuatro cajas. Estas dos cajas pertenecen a los hombres de la provincia D, estas dos cajas a las mujeres de la provincia D. Este azulito corresponde a los hombres de la provincia AD que están solteros. Esta cajita roja a los hombres de la provincia D que están casados. Este azulito a las mujeres de la provincia D que están solteras. Y este rojo a las mujeres de la provincia D que están casadas. Y ahí puedo comparar, ¿no? Estos cuatro grupos no se diferencian mucho, ¿no? Dentro de cada grupo, pero dentro de cada provincia no hay muchas diferencias entre estar casado o ser hombre-mujer, ¿no? Ahí puedo analizar varias cosas. Listo. Ahora, finalmente, vamos a, eventualmente, en las siguientes clases, vamos a ver más aplicaciones de gráficos. Ahora solamente les presento lo que es más usado. Lo último que vamos a ver hoy es cómo cómo combinar gráficos. En ocasiones tenemos diferentes gráficos que hemos creado por separado, pero los queremos poner en uno solo. Acá voy a crear ficticiamente algunos datos. Es el mismo gráfico que hace un rato hemos, hemos presentado. Y veamos. Voy a crear un gráfico que se va a llamar Linear Fit. Acá dice, estamos creando un gráfico que se va a llamar Linear Fit. Ese gráfico va a tener la línea de tendencia lineal que relacione Krauss y H, y también va a tener el scatter que va a relacionar Krauss y H, ¿no? Este gráfico lo está guardando internamente, está en su memoria con el nombre Linear Fit. Notar que para guardar en la computadora como un archivo nuevo utilizábamos Saving, ¿no? ¿Se acuerdan? Saving. Acá no estoy utilizando Saving, estoy utilizando simplemente Name. ¿Cuál es la diferencia? El Saving crea un gráfico en su directorio. La opción Name guarda internamente el gráfico, pero no como un archivo nuevo. Solamente lo pone ahí temporalmente en su memoria. Pues este gráfico está en la memoria de Stata temporalmente, esperando a que lo volvamos a utilizar en un momento posterior. Y también voy a crear otro gráfico que se va a llamar QuadFit, que va a ser un gráfico donde va a estar la línea de tendencia cuadrática o la curva de tendencia cuadrática entre Crown y H, y va a estar también el scatter de Crown y H. ¿No? Entonces, tenemos esos dos gráficos, uno que se llama Linear Fit y otro que se llama Quad Fit. Estos dos gráficos los quiero combinar en uno solo, así que voy a utilizar este comando que se llama graph combine, combinar gráficos. Y luego de decir que combine gráficos, le pongo los nombres de los gráficos que quiero combinar. Voy a combinar el linear fit y el quad fit. Y acá están los dos gráficos en uno solo. Y una vez que los tengo ahí, tengo abierto el gráfico, lo puedo exportar. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto de Graph Export, dijimos que para correr ese comando necesitamos que el gráfico esté abierto? Entonces, ahora está abierto el gráfico, lo exportamos con el nombre Combined Graph y que va a estar en PDF.
Y cuando voy a mi directorio, encuentro que a las 9:37 se ha creado este PDF donde está el gráfico. Listo. Ese gráfico también puede ser editado, reconfigurado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es hacer cambios a los gráficos individuales, a este gráfico que es individual, y, y otra cosa es hacer cambios al gráfico final. Entonces, las dos opciones se pueden hacer, pero hay que considerar en qué momento hacemos los cambios de formato. Si lo hago a los gráficos individuales o hago los cambios al gráfico ya combinado. Por ejemplo, acá estoy poniendo un ejemplo donde estoy haciendo cambios a los gráficos individuales. Acá está el primer gráfico, que era el gráfico Linear Fit, y le estoy agregando título al eje Y, que sea Crowns, título al eje X, que sea Age, y título a todo el gráfico, que sea Linear Fit, y que le quite la leyenda y que le ponga de fondo color blanco, que le ponga al fondo color blanco. Entonces el gráfico queda así, le he hecho cambios al gráfico individualmente, al otro gráfico que se llama Quadratic Quad Fit, también le estoy haciendo cambios, le estoy diciendo que el fondo sea blanco, que el eje Y aparezca la etiqueta Crowns, que el eje X aparezca la etiqueta Age, que el título sea Quadratic Fit y que le quite la leyenda. Y acá está. Combino los gráficos, Graph Combine, Linear Fit y Quad Fit, y acá está. Como se dan cuenta, si bien es cierto, a los dos gráficos individualmente le he quitado el fondo celeste, porque los he puesto en fondo blanco, el gráfico combinado sigue teniendo fondo celeste. Entonces, si quiero que esté en fondo blanco todo esto, debería volver a quitarle, debería volver a decirle que el fondo sea blanco. Otra cosa, si bien es cierto, cada gráfico individualmente tiene su título, el gráfico combinado no tiene título, no hay un título general, ¿no? Eso también lo puedo hacer, pero lo debo hacer ya después de haber combinado los gráficos. Entonces, acá está. Dice, vamos, después de haber combinado los gráficos Linear Fit y Quad Fit, le estoy quitando, le estoy poniendo de fondo, en color blanco el fondo. Y ahora recién el fondo del combinado es blanco. También le podría poner título, ¿no? Vamos a poner acá, title. Y le ponemos ejemplo 1. Y ese sería el título de gráfico combinado, que independientemente cada gráfico individual tiene su título. También podría suceder que cada gráfico individualmente tenga su nota, ¿no? Una nota para Linear Fit y una nota para Quadrit Fit, pero el gráfico en conjunto combinado también puede tener su nota adicional independientemente. Entonces, tomar en cuenta eso se vuelve un poco más complejo y también lo puedo exportar. Miren, noten que he corrido esto y me dice no hay gráfico abierto. Como cerré el gráfico, me dice que no puedo exportar. El gráfico tiene que estar abierto para que pueda exportar. Listo, sigamos. Dice, y bueno, ¿se puede agregar más gráficos? Sí. Acá estoy agregando un gráfico adicional. Estoy creando un gráfico nuevo que se llama Comparing. Ya, este gráfico es uno nuevo, donde solamente aparece la línea de tendencia individual, la línea de tendencia lineal y la línea de tendencia cuadrática. Entonces voy a combinar el gráfico, el Linear Fit, el Quad Fit y el Comparing. Acá están tres gráficos en uno solo. Interesante.
Y a ese gráfico le puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, no me gusta que acá aparezca un hueco, ¿no? Ese hueco está comiendo mucho espacio. Quiero que los tres salgan en una sola fila. Es decir, este comparison que aparezca acá al costado de quadratic. ¿Cómo hago eso? Al final del graph combine le pongo rounds 1, que ponga a todos en una sola fila. Y ya está, todos en una sola fila. No me gusta, también le puedo poner todos en una sola columna. En lugar de rows 1, le pongo column. Y ya está, los tres en una sola columna. Está medio distorsionado, sí, pero podemos hacer algunos cambios. Vamos a ver si este es el que corresponde. Acá está. Acá le está diciendo que vamos a cambiar el tamaño del eje Y. Entonces, como se distorsiona el gráfico, cuando lo dejo en una sola fila o una sola columna, no se distorsiona bien feo, le voy a decir que cambie el tamaño del eje Y. En este caso, que, que lo cambie a 2 pulgadas. Este 2 se refiere a 2 pulgadas. Entonces el eje Y se va a reducir un poquito, de modo que se vea más atractivo, ¿no? Ahora sí creo que este gráfico se puede exportar y se puede presentar. Ok, chicos, ¿hasta ahí preguntas? Gracias, Ginela. Ok, chicos, esto es todo lo de gráficos. La siguiente clase vamos a entrar a mapas. Si bien es cierto, los mapas es un área de los geógrafos, los economistas también hemos entrado a hacer mapas y también a hacer análisis espacial. Hoy en día ya existe la econometría espacial, que es muy interesante. Solamente se necesitan datos eh, georreferenciados, pero se puede hacer geometría, pero se puede hacer econometría espacial y con Stata se puede hacer econometría espacial. Sin embargo, el programa más completo para hacer mapas complejos y para hacer econometría espacial es ArcGIS, que seguro alguno de ustedes ha escuchado en algún momento. Sin embargo, no vamos a entrar a esa parte de econometría porque no es un curso de econometría. Solamente vamos a entrar a la parte de presentar información en mapas. Les comenté que en ocasiones es mejor presentar cierta información en mapas porque en tablas se vuelve muy tedioso, ¿no? Por ejemplo, la tasa de pobreza por departamentos. Sería tedioso presentar veintitantos datos en una tabla. Peor si es por provincias, son más de 190 provincias. Peor si es por distritos, son más de 1800 distritos. Entonces, en ocasiones es mejor presentar información en mapas. Y los mapas que vamos a hacer van a ser mapas no muy complejos, porque no somos geógrafos, somos economistas. Y para eso vamos a utilizar un tipo de archivo que se llama shapefile. Los shapefiles son archivos donde está la información de los elementos de los mapas. Por ejemplo, cuando yo veo un mapa con las fronteras de los departamentos, cada puntito que, que compone o que crea los límites entre provincias o entre departamentos, esa información georreferenciada de los puntitos está en un shapefile. Si yo tengo un mapa sobre la ubicación de los colegios en el Perú, en el shapefile está la información de cada puntito georreferenciado en los colegios.
Si yo tengo un mapa sobre las lagunas, los ríos en el Perú, en el shapefile está la información de los puntos que dibujan los ríos, los lagos, todo eso. Esos archivos no suelen ser creados por economistas, lo crean los geógrafos. Entonces vamos a utilizar esa información de los geógrafos. Se puede descargar esa información de la página del INEI, pero también de otros lugares. Yo lo descargo de esta página que les voy a mostrar en un momento. Yanela, Ah, era eso de dónde lo podríamos descargar. gracias. Sí, el, el gobierno peruano en su página eh, Data, ¿cómo se llama esta página del gobierno? Datos abiertos del gobierno. En Internet encuentran esta plataforma nacional de datos abiertos. En esa plataforma, que está bien desorganizada en realidad, vamos a encontrar los share files, pero están muy ocultos, muy desordenados, muy desactualizados. Yo prefiero utilizar esta página que se llama GeoGPS Perú. Es una página de servicios a geógrafos y ahí tenemos acá al costado los files para diferentes cosas. Lo más utilizado son los files para límites provinciales, departamentales y distritales, pero también hay información de files de múltiples cosas: comunidades campesinas, comunidades nativas, cobertura vegetal, geología, hidrogeología, suelos, ríos, uso actual de suelos, zonificación ecológica, zonificación sísmica, mucha información sobre, sobre geografía. Pero lo que vamos a utilizar nosotros básicamente es límites departamentales, límites provinciales y límites distritales. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. También pueden explorar esta plataforma de datos y tratar de buscar los files, pero a mí nunca me ha servido mucho porque está un poco desordenado. Creo que salía con así, provinciales. Acá está, límites provinciales. Pero en ocasiones está desactualizado. ¿A qué me refiero con que está desactualizado? Resulta que, aunque no lo crean, en el Perú se crean distritos con bastante frecuencia. También se crean provincias, no con tanta frecuencia, pero se crean provincias cada ciertos años. Departamentos, no. Departamentos no se crean. Sería muy difícil crear departamentos nuevos, pero provincias y distritos sí se crean. Entonces, esos límites provinciales, límites distritales, van cambiando si hay nuevos distritos, nuevas provincias. Un ejemplo de provincia o departamento o distrito nuevo es el Putumayo. En la selva peruana existe una zona bastante alejada que está allá en frontera, y esa provincia era muy, acá está. Toda esta zona que estoy señalando era una sola provincia, pero resulta que los que vivían en la zona más pegada a la frontera se quejaban mucho de que no llegaba el gobierno, que como la capital de provincia estaba muy alejada a la frontera, se olvidaban de los que estaban en la frontera. Entonces ellos pidieron independizarse, entre comillas, crear su propia provincia para que tengan mayor independencia en gasto, puedan tomar decisiones por sí, por ellos mismos, ¿no? Y desde el 2014 fue creada esa provincia que se llama Putumayo. También sucede que en Cusco, por ejemplo, un distrito estaba muy insatisfecho con el canon que recibía porque en ese distrito estaba el gas de camisea, ¿no? En la selva de Cusco, y este distrito se quejaba de que era muy grande el distrito y que se beneficiaba
del canon mucha gente que no estaba cerca a la extracción del gas. Entonces sentían que era muy injusto que gente que vivía en el mismo distrito, pero muy, muy, muy lejos de la zona donde se saca el gas, reciba o sea beneficiara del canon. Así que los que vivían muy, muy, muy cerca a la extracción de gas se crearon su propio distrito. Entonces, desde hace algunos años hay un nuevo distrito. Y así se van creando porque la gente se pelea, los límites a veces no son tan claros y van ahí tomando decisiones y se crean provincias y distritos. Y por eso es que los files de límites provinciales y distritales hay que tenerlos actualizados. Y en esa página del gobierno del Perú normalmente no están actualizados. Y por eso que prefiero utilizar esta página de, de servicios a geógrafos para descargar los files. Bien, chicos. Entonces, esto ya lo vemos la siguiente. Vamos a hacer mapas. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Grecia, cuéntame. O sea que la otra semana vamos a hacer como ese mapita que está ahí, pero en Stata. Sí, ¿no? Y te quisiera saber si entonces en Stata, al ver la imagen, se podría salir, o sea, no sé, por ejemplo, presionar una parte de Loreto y salir los datos en Stata. No sé si se podría. No. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es, bueno, lo que te dan los files son simplemente el dibujo de las fronteras. Es decir, este mapa, solamente las líneas que separan los departamentos. Acá las líneas que separan las provincias y las líneas que separan los distritos. Nada más, solo las líneas. El contenido, es decir, las variables, las vamos a sacar de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la tasa de pobreza la vamos a descargar de una página del INEI. Esa información de pobreza la vamos a juntar con los límites, con estos sharefiles de límites distritales, provinciales y departamentales, para que el gráfico sea informativo, ¿no? No basta con graficar los límites, también hay que tener la información que se va a presentar. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Lo que tú comentas, que son gráficos eh, didácticos, no, se llaman interactivos, donde uno puede poner el mouse encima de un departamento y saca la información. No se puede hacer todavía en Stata, creo que se puede hacer en Python, pero la mayoría de los que quieren hacer eso lo hacen en este programa que les voy a mostrar ahorita. Déjenme buscar. Déjenme buscar. Oh, se me fue el nombre. Profesor, ¿se refiere a Power BI, por ejemplo? Al menos, o sea, para hacer gráficos es muy bueno. Dime, dime. No te escuché. Ah, es que si se refería a Power BI. Power BI también es bueno para mapas. Yo tengo un comentario sobre Power BI. Yo sé que se ha puesto de moda hacer Power BI y creo que los economistas están entrando, pero al menos en los lugares donde yo he trabajado, son los ingenieros informáticos los que se ocupan de esa parte de Power BI. Entonces, todos los ministerios tienen ingenieros especializados en Power BI, donde los economistas les damos inputs, les damos información y ellos se ocupan de eso, ¿no? Pero es interesante tratar de hacerlo, aprender un poco, porque eventualmente también podemos hacer ese tipo de presentaciones, ¿no? Recuerdo que hace poco el MIRIS está haciendo un Power BI sobre información de las ollas comunes. Existen casi 4.000 ollas comunes en el Perú, más. Y, eh, y los economistas estamos dando información bueno, estamos dándoles información a los ingenieros del MIRIS
qué información poner, cómo presentarlo, con qué niveles de información, ¿no? Entonces, y ellos se ocupan ya de elaborar el Power BI y creo que eventualmente lo van a lanzar en una página web para que cualquier persona vea cuánto recibe cada olla común, cuántas relaciones sirven al día, cuántos miembros hay, ¿no? Todo eso. Entonces, si bien es cierto, Power BI ha sido utilizado por ingenieros, creo que poco a poco los economistas están entrando, ¿no? Y creo que la facultad eventualmente está pensando crear un laboratorio de Power BI. A ver, deme un segundo. Acá está. Me estaba equivocando de nombre. Otro recurso interesante para hacer mapas así interactivos es esto, Carto. Carto es un programa en línea, no hay que descargar. Tiene una suscripción, pero es la mejor herramienta para hacer mapas interactivos. Yo recuerdo que su profesor Pedro Herrera, que enseña en la universidad, en su tesis doctoral, si no me recuerdo, hizo un cálculo sobre la eficiencia municipal. Entonces tenía un ranking de departamentos según el porcentaje de su presupuesto que había gastado. Eso es eficiencia del gasto. Y para hacer presentable su, sus resultados, creó un mapa en Carto y ese mapa, uno podía, estaba el mapa del Perú a nivel distrital y uno podía eh, hacer clic en cualquier distrito y te salía la información del distrito, el nombre del distrito, la capital del distrito, te salía en qué puesto de ranking de eficiencia estaba, cuál era el índice de eficiencia que había, que había calculado. Ese archivo creo que ya no está disponible. Hace un tiempo lo busqué, no estaba, pero Carto sirve para eso, para hacer mapas interactivos. Y si aprenden a hacer mapas en Stata, también se les hace fácil hacer mapas en Carto, porque tiene la misma lógica. Uno importa el shapefile, uno junta el shapefile con la información de otras variables y sigue algunos pasos adicionales y ya tiene un mapa interactivo. Creo que es el portal más fácil para hacer mapas interactivos. Si eventualmente a alguien le interesa eso, está esta opción. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? ¿Está ahí? ArcGIS también es una excelente opción, pero para hacer ArcGIS es un dolor de cabeza. Es muy. Como es un programa para geógrafos, aprenderlo de cero es bien complicado. Yo he trabajado con ArcGIS para un par de proyectos y me tomaba mucho tiempo en, en hacer mis mapas. Eh, pero también es una opción. Algo que recién me enteré es que se puede hacer ArcGIS desde Python. Hay opciones para, si no conoces ArcGIS, pues puedes hacer código de Python para correr ArcGIS. Y eso me pareció interesante que se puede hacer. Pero ArcGIS creo que ya está reservado para mapas complejos, no sé, mapas con diferentes niveles. Por ejemplo, una capa con límites de provincias, otra capa con información de ríos, lagos, otra mapa con información de población, mapas ya más complejos, ¿no? Pero sí, si eventualmente se quieren dedicar a análisis espacial y desde la economía, es una excelente opción. Porque esto de Carto, que les comento, es más para que sea visualmente atractivo un mapa, pero Carto no te permite hacer mucho análisis econométrico. ArcGIS sí te permite hacer análisis econométrico, medir distancias, hacer regresiones, eh, relacionar niveles en los mapas con econometría. Entonces, sí, es recomendable. Creo que hay un curso en nuestra facultad de ArcGIS, pero como no se matriculan, se ha cerrado varias veces. Ok, chicos, ¿más preguntas?
Ya chicos, entonces nos vemos la siguiente. Me quedo igual un rato por si tienen preguntas. Cuídense. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profesor. Gracias, profesor.